Hola, yo soy el Sir Mayoneso, y en este nuevo episodio de las historias de Saber Showdown, llegó la hora de presentar al jugador que es odiado por todos y querido por muy pocos. Así es, él es el Mantarrayas, digo Manta XD. Aunque tiene múltiples apodos, entre ellos Manta el papeador de tops, Manta el troll, Manta el espaldero y hasta Manta hijo de puta XD. Bueno, con eso dicho, comencemos. La historia de Manta comienza cuando entró a Saber Showdown por su amigo Prime, que al momento de entrar, fue el quien le enseñó lo básico para ser un Jedi que pueda defenderse, pero Manta no quería ser un Jedi. Pero tampoco un Sith, no se equivoquen, pues él simplemente quería ser el XD. Al poco tiempo Prime se alejó y dejó de verse en Saber Showdown. A lo que Manta conocería nuevos amigos, una de ellas de nombre Bianca. Ellos dos se hicieron muy amigos, los dos eran malos con el sable, pero juntos iban por ahí matando a otros jugadores XD. Todo era color de rosas hasta que una vez todo un server se puso en contra de Manta y cuando Manta volteó a ver a su amiga para ir a pelear contra todo el server, Bianca ya no estaba, se puso también en contra de él. Eso le dolió mucho a Manta por la traición, la decepción de ver cómo la persona en que confiaba lo abandonó. Pero por cómo es Manta eso no se iba a quedar así, ya que Manta era mejor con el sable que Bianca, este empezó a matarla y focusearla cada vez que la veía. Bianca corría pero Manta siempre la alcanzaba y la mataba, hasta que de tanta presión y casi obligada, pidió disculpas a Manta por abandonarlo cuando él más la necesitó y siguieron por ahí matando y troleando sin traiciones esta vez. Si no, Bianca ya sabía lo que le esperaba XD. Manta seguiría conociendo gente. Entre ellos Pao, que ni siquiera se acordó de Manta en su video. Por cierto, Pao, si estás viendo esto, Manta dice que te va a espaldear XD. Bueno, también conoció a Light Knight, Flopa, Shadow y Ángel. Este último fue muy amigo de Manta, pero por alguna razón dejó de entrar. Él apodó a Manta como Manta el papea tops. Manta lo extraña la verdad y bueno, entre muchos otros amigos que Manta conoció. La historia con Pao es breve pero buena. Ellos dos eran mancos, aunque Pao era mejor que Manta. Un día de la nada Manta vio como Pao se juntaba con clanes y para cuando volvió a ver a su amigo Pao, este ya era muy fuerte. A Manta le alegró que su amigo se haya vuelto muy poderoso y cada vez que Manta no podía con alguien, iba y le pedía ayuda a Pao XD. La historia con Flopa. Ellos eran amigos, pero una vez ya ni siquiera Manta se recuerda el porqué, pero por alguna razón tuvieron un percance y desde ahí nació una rivalidad algo tóxica. Manta cazaba a Flopa y viceversa. No podían ni verse porque comenzaban a pelear, aunque luego Flopa se volvería más fuerte y se notaba en las peleas ya que Flopa mataba más seguido a Manta, pero igual Manta nunca fue de tener miedo y siempre que lo veía descuidado lo espaldeaba XD. Ángel. Este amigo de Manta que ya no entra, era más fuerte que Manta y lo ayudaba a trolear. Con este a su lado Manta llegó a su punto más alto de troll. No había una sola blacklist en la que Manta no esté, él era el caserito de las blacklist, era o bueno, es porque hasta el día de hoy está en las blacklist de TGO, o como Manta prefiere decirles, los ojete. También por IDP o como Manta les dice, los ID pendejos. También SAO o como Manta les dice, los ZZZZ SAO, y entre otros clanes donde Manta tenía orden de casa XD. Manta seguía con lo suyo aún luego de que Ángel, su fiel compañero ya no entraba. Poco después se acercó más a Light, este también era muy fuerte y a veces lo ayudaba a poder lograr sus troleadas y bueno hasta el día de hoy lo hacen XD. Pero Light solo llega hasta donde el límite de su clan se lo permite, Light trató de reclutar a Manta pero eso era imposible, pues Manta era un llanero solitario que no seguía reglas. Manta también conocería a una chica llamada Sara, que sería entrenada por Manta en el arte Jedi y sobre todo, en el arte de trolear XD. Sara terminaría siendo la mayor troll de Saber Showdown. Todo gracias a su maestro del troleo, el Manta. Después de eso, Manta se alejaría de Saber Showdown ya que tuvo que viajar hacia las profundidades de la galaxia por algunos asuntos. Después de unos meses, Manta regresó y le sorprendió que muchas cosas cambiaron. Sus amigos ya eran mucho más fuertes y no solamente ellos, sino todos en general. Ya era más difícil trolear ya que habían varios capaz de vencerlo, pero aún así él lo hacía, porque lo que le faltaba de habilidad con la espada, le sobraba con habilidad para espaldear XD.
Luego de eso Manta se creó otra cuenta ya que su cuenta actual, Manta044 ya había tenido muchos reportes y Roblox dijo que unas cuantas más y lo permabaneaban, así nació Manta 2434, Manta continuó troleando y con más libertad ya sin el miedo del ban permanente, pero se dio con la sorpresa que aunque cambie de cuenta, por el simple hecho de tener Manta en el nombre, igual lo casaban XD. Al poco tiempo conoció a Velos, o como Manta le dice, Pelos, este le diría para que se uniera al clan de los Teo, o como Manta les dice, ZZZZeo. Al ser este un nuevo comienzo para Manta, él se dio la oportunidad de entrar en un clan aun cuando antes siempre rechazaba los clanes. Manta ya era un Teo pero con el tiempo se aburriría. Velos le dio una lista de reglas de cosas que ya no podía seguir haciendo por estar en el clan, como trolear, espaldear, ser tóxico, huir de peleas, bailar en los cadáveres de los vencidos, etc., pero a Manta eso le importó poco y aún así lo seguía haciendo. Además había una regla en el mandamiento Teo que decía solo puedes ser tóxico si tu enemigo lo es y pues Manta aprovechó esa regla a su favor XD. Velos siempre regañaba a Manta por incumplir las reglas, hasta que un día él y otros Teos se pusieron de acuerdo para hacer una corte donde se decidiría si Manta continuaría o no en los Teo. Manta se sintió traicionado, estaba a punto de ser echado a la calle como perro. Pero antes del juicio Manta se saldría del clan XD. Desde ese entonces Manta está en la mira de todos los Teo bajo la orden de Velos, pero aún así Manta los sigue troleando XD. En ese lapso Manta también conoció muchos otros amigos, entre ellos Aurora, que ahora se llama Belle, pero Manta la llama la chica mosca, ya que ella dice que prefería la compañía de las moscas antes que de las personas, una tipa media rara pero bueno, son muy amigos aunque tóxicos porque se ven y se pelean XD. También conoció a Delex, una persona muy misteriosa que ayuda a Manta a trolear XD. Hasta el día de hoy su identidad sigue siendo un misterio. Velos al ver que Manta se salía con las suyas le pidió ayuda a otros clanes como Sao, y pues ahora Manta está contento porque volvió a ser famoso XD. Y poco a poco la historia de Manta va llegando a su fin porque si contáramos todo, nos quedaríamos horas aquí. Manta sigue siendo lo suyo con la diferencia que ahora tiene más enemigos y también unos cuantos más amigos ya que Manta será muy troll y todo pero si hay algo que es cierto es que si tú estás en su lista de amigos y todo el server está en contra tuya, Manta estará en contra de todo el server para protegerte, tal vez no ganen pero ahora morirán juntos y yo doy fe de eso XD. Esa fue la vida de Manta en Saber Showdown como Manta 044, y como Manta 2434, aunque las leyendas dicen que desde otras cuentas Manta sigue troleando desde dentro de los clanes y ellos sin saber que es él, pero como dicen son solo leyendas XD. Hasta aquí la historia de Manta el papeador de tops, Manta el terror de los Teo, Manta el espaldero y entre muchos apodos que él puede tener, lo puedes odiar o amar, pero Manta ya es un personaje icónico en este mundo de Saber Showdown. ¿Qué otras aventuras le esperan a Manta? Nadie lo sabe aún, pero de momento hasta aquí termina su aventura en este video. Y aquí un mensaje que me dejó Manta. Cuiden sus espaldas cerca de Manta XD. Bueno, esta ha sido la historia de Manta. Yo solo puedo decir que tal vez Manta es débil en el juego, pero Manta se papeó a Pao y Alonso en redacción, pues me contó su historia perfectamente detallada. Tanto así que apenas si tuve que modificar algunas cosas. Así que ya saben, si algo de lo que acabo de contar no les gustó, vayan a reclamarle a Manta XD juas a...